escuchando las voces de los protagonistas. Todos sabemos que está bueno para los uruguayos ir a Argentina porque todo está mucho más barato, pero desde el punto de vista de la economía nacional, eso realmente impacta y mucho. Y a su vez también esa misma diferencia cuando los argentinos vienen para acá encuentran con que los precios realmente se fueron de las manos, como decimos habitualmente. En esta realidad, el ex subsecretario del Ministerio de Turismo, Benjamín Liberov, mencionaba en un artículo de La Diaria este fin de semana que propone la posibilidad de destinar fondos de emergencia para afrontar la diferencia cambiaria con Argentina. Y queremos saber de qué se trata. Por eso lo convocamos para conversar sobre el tema aquí en Frecuencia Abierta. Liberov, buen día, bienvenido, gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes por la posibilidad de intercambiar y que hacia la audiencia tener un poco más claro algunas de las cosas que están ocurriendo en el sector turismo. Bien, ¿qué tenemos que entender por fondos de emergencia para afrontar la diferencia cambiaria con Argentina? A ver, todos hemos escuchado en el último mes, por lo menos, al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Matos, señalar que el costo de la sequía para el Uruguay rondaría los 2.000 millones de dólares, ¿verdad? Sí. Entonces, el estudio que hizo el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo con el Sistema Nacional de Emergencia y el Ministerio de Turismo en torno a las proyecciones del impacto que sobre el sector turismo tiene la pandemia, o sea, desde marzo del 2020 hasta diciembre del 2022, o sea, hasta finales del año pasado, ronda los 3.000 millones de dólares. Entonces, si para la agropecuaria, y correctamente desde mi punto de vista, se buscan atender con fondos de emergencia o cuando está la crisis, hídrica en la zona metropolitana en particular, se va a fondos de emergencia, la verdad es que desde hace un año vengo planteando de que se genere para el turismo un fondo de emergencia. Sin suerte, ¿no? Entonces, porque entiendo que no alcanza para darle sustentabilidad a los más de 100.000 puestos de trabajo y a miles de pequeñas empresas relacionadas al turismo, con flexibilizar el seguro de paro o reducir la tasa de conexión a UTE y OCE, o reprogramar créditos que tengan las empresas, lo cual, por supuesto que no estoy en contra de que eso pase, pero sí que teniendo en cuenta que esta diferencia cambiaria que todos somos conscientes que existe con nuestro principal mercado, la Argentina, nos está generando un drenaje muy importante en la economía, pues bien, utilicemos en parte los créditos que en el presupuesto general de la Nación tenía el Ministerio de Turismo y no ejecutó en los años 20, 21 y 22, en parte porque estuvieron cerradas las fronteras, en parte por ineficiencia de funcionamiento. Bueno, generemos allí una instancia en la cual el Ministerio de Economía y Finanzas, con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con el Ministerio de Turismo, y los sector privado y los trabajadores discutan alternativas por las cuales ese fondo genera posibilidades de desarrollo del turismo interno y el turismo social, que es lo que entiendo, han dicho también operadores privados y las propias autoridades, que han logrado mitigar, no resolver, pero mitigar la falta de argentinos y de gasto de los argentinos. Entonces, eso, tomando ejemplo de lo que puede ser en España, en horarios y frecuencias a determinar, los boletos de tren cuestan 0. Bueno, acá no tenemos el tren, pero se puede estudiar con la Asociación de Transportistas y con el Ministerio de Transporte determinados valores de boletos asociados a paquetes turísticos. Y que esos paquetes turísticos, a su vez, promovidos por las agencias, con acuerdo con la hotelería, los guías, etcétera,
tengan valores especiales o particulares, de forma de incentivar en lo interno. No vamos a poder evitar, y no lo estoy planteando, de que se corte la salida a la Argentina, pero por lo menos establecer un fondo básico que pueda estar en los 10 millones, 15 millones de dólares, y un fondo que vaya abasteciendo esto que acabo de decir. Si se entiende que hay otra solución o otras alternativas que sean mejores para promover el turismo interno, bienvenido sea, yo no tengo ningún tipo de problema, pero hasta ahora lo que se está dando es, han cerrado empresas vinculadas al turismo, hay personas que han dejado de estar vinculadas al turismo desde el punto de vista del trabajo, y eso afecta, bueno, ni que hablar, ustedes son conscientes. ¿Esto quiere decir que todo el sector está en malas condiciones? No, yo entiendo que los hoteles 4 y 5 estrellas, la gastronomía, trabajaron de mejor forma, más allá de que ustedes también habrán escuchado que están haciendo hincapié en que la rentabilidad se ha desmoronado, porque claro, en dólares para los argentinos resulta muy complejo venir aquí. Liberov, yo entiendo su propuesta, pero yo diría que de cada 10 uruguayos que cruzan el río Uruguay para ir a Argentina, 8 no lo hacen por hacer turismo específicamente, sino por ir a comprar más barato un montón de cosas. No, yo no tengo ninguna duda, por eso es mucho más preocupante la situación. Ahora bien, nosotros años atrás, cuando estaban los puentes cortados o cuando las administraciones de Kirchner y luego Macri, por ejemplo, pusieron adelanto de impuestos sobre las contrataciones a través de tarjeta de crédito del 35%, se comenzaron a habilitar las medidas de devolución de IVA con los pagos electrónicos, ¿verdad? Sí. Bueno, es una forma de mitigar. Yo no creo que se pueda seguir el ritmo de los argentinos, efectivamente, pero si usted mira, y usted es periodista, está vinculado a la información, excepto el 5%, incremento del 5% en el descuento de las naftas, al IMESI de las naftas, y la tasa cero para los internos en Uruguay, las medidas que hay o que habían eran las mismas de antes de la pandemia. Y lo que estamos es ante una situación excepcional, por lo tanto tengo que tomar medidas excepcionales. Entonces, no se resolverá tal cual usted lo aclara, y coincido, de que la gente que va a comprar ropa o que va a hacer o hacerse una operación de odontológica o de oftalmológica o cosas por el estilo que son ambulantes y que decide contratarlas del otro lado porque le sale, eso no lo va a resolver, y no lo estoy planteando de esa forma. Lo que digo es, si un boleto de transporte ida y vuelta a Salto cuesta 4.000, 5.000 pesos, bueno, busquemos una forma de abaratarlo, y que quiera ir a las termas, que son el 80% del mercado termas son uruguayos, no extranjeros, bueno, que se abarate eso como una forma de generar una sustentabilidad de otro tipo. Usted coincidirá conmigo, si pasan los trabajadores al seguro de paro, ¿qué es lo que ocurre con el desembolso que hay que hacer? Lo pagamos todos, ¿no? Sí. Bien, si yo lo que trato es de mantener las personas trabajando, estoy de alguna manera evitando un traslado de impuestos hacia el seguro de paro. O sea que en realidad estoy tratando de hacer una operación financiera por sobre todo, y que no la pague toda la sociedad, y que al mismo tiempo funcione un sector que tiene que ver con 100.000 personas. Eso es lo que estoy planteando. Bien, ¿no le parece de repente, y abriendo un poquito el abanico de soluciones alternativas, la conveniencia o la necesidad de un listado de productos que de alguna forma tengan una consideración especial en lo que tiene que ver con topes, para que de alguna manera también se puedan disimular las excesivas diferencias en el precio de un producto que en Uruguay de repente sale un precio y en Argentina sale 5 o 6 veces menos? Usted se está refiriendo a la economía en general, por lo que entiendo. Sí, también. Bueno, esa parte efectivamente tiene otro tratamiento, porque el problema
En el Uruguay ya funcionó la COPRIN para los que somos mayorcitos, y la fijación de precios y control de precios, eso demostró que la economía por ese lado va a tener problemas. Ahora, yo modestamente de lo que en particular conozco es el tema turismo, y por eso mi reflexión, mi planteo, que insisto, no tiene por qué ser exactamente como yo lo planteo, lo que digo es que algo distinto tenemos que hacer si efectivamente vivimos una situación excepcional. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa, porque la perspectiva, si miramos hacia adelante, yo hoy miraba, y usted debe haber visto, un análisis de Equipos Mori sobre la situación económica en la región, ¿verdad? No va a cambiar sustancialmente hasta el 2026. Y si eso es lo que venimos viendo desde el 2022, por lo menos, en que se abrieron la frontera, lo que a mí me llama la atención es que no se arbitren medidas que sean diferentes y ataquen a ese problema. Incluso, fíjese, el convenio del sector, del punto de vista salarial, aprobado en agosto del pasado año, votado por el gobierno y los empresarios, deja claramente que hasta el año 2026, con suerte, no va a haber la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores del sector. Incluso en momentos que el gobierno dice que se va a recuperar el poder adquisitivo en el 2024. O sea que el sector tiene además problemas adicionales, con promedios salariales que no superan los 35 mil pesos. Entonces, desde ese ángulo lo que se ve es una inoperancia concretamente. A eso me refiero, y es lo que trato de aportar alguna idea. Si hay otras, bienvenido sea, y se escuchan, no hay ningún problema. Bien, liberó un oyente, Rubén, pregunta, ¿Sí? Pregunta por qué en la situación que se planteó con Argentina del cierre de puentes durante 3 años, y cuando era gobierno del Frente Amplio, ¿por qué este tipo de medidas en aquel momento no fueron aplicadas? Pero ¿cómo que no fueron aplicadas? Rubén podrá recordar perfectamente esto que estaba diciendo, y recién lo mencioné. Se fue la devolución de IVA sobre actividades turísticas del 22%, eso se hizo. Incluso para los uruguayos con pago con medios electrónicos había un 2% del IVA que el gobierno en el 2020, en marzo, cortó del 2%. Quedó solamente una aplicación del 9%. Pero además, si tenemos memoria, se acordarán que nosotros establecimos la devolución de hasta 20 litros de gasolina para los visitantes. Y incluso, diría más, yo no entiendo por qué en la temporada pasada, si se arregló tecnológicamente que la pasada de los argentinos por el peaje se podía después ir y pagar en un hábitat o en una red pagos, ¿por qué promocionalmente, como mimo, teniendo las dificultades que tenemos de competitividad, por lo menos 10 pasajes de peaje se los dábamos sin costo para que llegaran al lugar? Bueno, si venían por los puentes del litoral, llegaran al este del país. O sea, yo no estoy diciendo, no es cierto que no aplicamos. Hicimos, ¿cómo no? Hicimos unas cuantas medidas, ¿cómo no? Sí, se hicieron. Rubén, lamento no coincidir, pero la verdad es que se hicieron. Lo único que ahora tuvimos una pandemia, y la pandemia no es culpa del gobierno. Lo que tengo una situación excepcional, y todos reconocemos que es excepcional, lo que digo es que hay que arbitrar otras soluciones, como las hicieron en otros países. Por favor, mencioné lo de España, pero en Italia los municipios y las departamentales, no, digamos, lo que viene a ser la intendencia, aquellos que viajaban desde distancias medias en Europa, la mitad del boleto se lo devolvían para tratar de incentivar la llegada. Y en la Argentina inventaron un sistema por el cual, si viajaba, el 50% de su nuevo viaje, la preventa también funcionaba. Yo no estoy atado a ninguna de estas, y no es que digo que el gobierno es responsable de la pandemia. Lo que sí me parece es que hay una realidad absolutamente excepcional y hay que tomarla con medidas excepcionales, porque dejaron de ingresar $3.000 millones.
no sé si nos ponemos de acuerdo. Estoy hablando de algo que es equivalente a la inversión de UPM y que es más que lo que dicen que costó la sequía, desde el punto de vista del impacto. Entonces, el sector turismo, que llegó a ser la actividad económica más importante del Uruguay considerada en forma individual, entre el 7 y el 8% del PBI. Caramba, si tiene un impacto de esta naturaleza, hay que tomar medidas que también nos ayuden, porque tiene que ver con toda la vida económica del Uruguay. Bien, Liberov, no quiero terminar esta conversación sin pedirle le cuente en trazos gruesos a nuestros oyentes los contenidos de la charla que usted realizó este fin de semana pasado bajo el título Desafíos y oportunidades del turismo con los vecinos de la zona allí de Solís Grande. Cuéntenos un poquito. Bien, en realidad lo que procuramos hacer era observar que el turismo en Uruguay, luego de unos cuantos años, dejó de ser simplemente el turismo de la L del litoral para tener oportunidades en otra parte del territorio. No obstante, con una mirada de mediano y largo plazo, también es cierto que en las zonas del este del país, entre los cuales está la gente de Solís Grande comprendida, hay oportunidades que tenemos que tratar de promover más aún, porque sustancialmente los ingresos por turismo también ingresan desde esa zona. Y por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la relación de los circuitos entre Villa Serrana, Piriápolis y la costa, el lugar donde nos encontrábamos en Bellavista, fue un trabajo de mucho tiempo para tratar de promover no solo la diversificación, sino también que tuvieran o que existan oportunidades de que otros emprendimientos se integren de mejor forma con el turismo. Inmediatamente yo creo que usted me va a entender cuando le digo, bueno, esa zona hace 10 años no tenía viñedos como tiene ahora. Esa zona ha desarrollado los aras en forma importante, hay olivares, pero también es cierto que en estos momentos hay entre 5 y 6 mil estudiantes universitarios en la región, que es un cambio muy significativo porque muchos no son oriundos del departamento, porque incluso la pandemia, con todo lo dramático que significó para la vida de nosotros todos, también generó oportunidades de que vengan a residir en forma permanente, o por lo menos no solo de vacaciones, muchos que no lo hacían. Y por lo tanto, generar oferta, estudiar las condiciones con las cuales podemos lograr mejor aprovechamiento de esas segundas residencias, es una oportunidad enorme para el departamento y para la zona, y por lo tanto para todo el Uruguay. Entonces, ¿qué estamos invirtiendo? Yo estoy mirando, si me permite, la rendición de cuentas en el Parlamento. El Ministerio de Turismo no tiene ningún incremento presupuestal, por ejemplo, para discutir con empresas de low cost la venida en determinadas condiciones a Laguna del Sauce. Llegamos a tener 8 líneas que intercambiaban vuelos en el lugar, estamos en 3. Los números del aeropuerto de Laguna del Sauce en vuelos es más alto que el que había antes, pero el número de pasajeros es menor. Desde otro punto de vista, todo lo que significa o el aprovechamiento que permite el teletrabajo ha desarrollado población allí, pero también, por ejemplo, para mencionarles el caso, donde estábamos en Bellavista, el número de pobladores permanentes, al igual que en Piriápolis, ha crecido. Y en La Paloma, en el departamento de Rocha, producto de estar el CURE, ¿no? Y la filial del CURE ha significado la residencia de unos cuantos profesores que han ido cambiando también en la vida, el consumo y las posibilidades de aprovechamiento de esta zona. Entonces, veamos que esas oportunidades, a partir de la comunidad en relación con los empresarios, pueda funcionar de otra manera y a lo largo de todo el año. Es una enorme oportunidad. Así que de eso intentamos conversar, escuchamos algunas inquietudes
de la gente en torno a la mejora de algún tipo de infraestructura que es necesaria. Y bueno, y desde ese punto de vista, la verdad que yo vine muy gratamente sorprendido por la preocupación y porque se junten los vecinos para charlar sobre eso e intercambiar opiniones. Muy bien. Liberov, gracias por esta charla, muy amable. Disculpo, sí. Ahí en ese lugar, por ejemplo, ahí en ese lugar, también me hicieron la pregunta sobre si efectivamente los cruceros iban a llegar a Piriápolis o no. Y yo lo que le pude decir es de que a final del año pasado se había adelantado que la solución para que allí llegaran cruceros era fácil y no costaba mucho dinero. En junio pasado, el propio presidente de la ANP, acompañado por el intendente, hicieron una recorrida y dijeron que iban a hacer estudios, que en un mes se iba a tener información. Ya ha transcurrido más de mes y medio, pero incluso en el directorio de la ANP, a lo cual traté de interiorizarme, ni siquiera ha sido informado que esta situación. Entonces, yo creo que para la próxima temporada, así como estamos, bueno, la información no está como para que pueda resolverse algo. Es más, las armadoras de cruceros normalmente anticipan con 2, 3 y 4 años los itinerarios sobre los que van a trabajar. Y desde ese punto de vista no hay nada, como tampoco hay nada con relación a un posible muelle en la parada 28, creo que es, de La Mansa, para los cruceros, lo cual llamaría la atención de que fuera una inversión razonable, porque poner frente a La Mansa 2 hospitales de clínica cuando llegan los cruceros, porque es equivalente en pisos y la población que tienen esos cruceros, en una situación de mar abierta como la que también existe más allá de la protección de la isla de Gorriti sobre la bahía, es problemática. Entonces, ese tipo de cosas estuvo también en la inquietud de la gente y ojalá se tengan informaciones que permitan analizar si las armadoras están dispuestas también a llegar a otro punto que no sea Punta del Este en el departamento. Bien. Liberov, gracias por esta charla, muy amable. No, gracias a ustedes, muy amable. Buena jornada, hasta pronto. Hasta luego. La conversación era con Benjamín Liberov, hablando de turismo en nuestro país. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta.